minutos hoy se elige al nuevo presidente del Congreso de la República. ¿Cómo se viene este proceso cuando hay 6 candidatos y qué es lo que se espera finalmente de este nuevo presidente? Presidente, claro, porque no hay ninguna candidata a ello. Estamos con Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista, también ha sido jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Congreso. ¿Cómo está, señor Rospigliosi? Muy buenos días. Buenos días. Ante la censura de Lady Camones, pues tenemos esta elección. En principio, para un tema de formas, el proceso en sí, con 6 candidatos, a ver, aquí, ¿quién gana? ¿El que saca más votos? Es correcto. Aquel que obtiene la mayoría simple de los votos de los congresistas concurrentes. Son 130 congresistas, no siempre asiste el total, pero entonces la mayoría simple de los concurrentes. Si ninguno obtuviese esa votación, vamos a un balotaje, a una segunda vuelta entre los 2 que obtuvieron la votación más alta, tal como sucedió en la elección pasada. Sí, pero la elección pasada fue de mesa directiva, ¿no? Ahora estamos ante una sola elección, la de presidente. No sé cuándo ha habido una elección de este tipo en tiempos recientes, porque es más bien excepcional que se haya destituido, censurado a la que fue presidenta, la señora Camones. Quería en ese sentido preguntarle si recuerda usted algún otro caso en que los candidatos hayan sido 6, no 3 como fueron, o 4, en las últimas elecciones de mesa directiva. Es cierto que esto es diferente porque solamente una persona, ¿no? Pero 6 parece un número exagerado porque significa que no han logrado ponerse de acuerdo personas que tienen afinidades, ¿no? ¿Cómo ve usted lo del número de 6? ¿Es algo excepcional? Es correcto lo que refiere Fernando. Usted siempre está bien informado. Un caso, no hay antecedentes similares, salvo el caso de Marta Hildebrand, hace décadas atrás. Pero después eso es algo que no suele suceder. ¿Y por qué es insólito? Mire usted, ¿cómo es posible? Y lo digo de cara mirando al futuro, porque el ser humano inteligente aprende de sus errores. El ser humano sabio aprende de los errores de otros. El nuevo presidente o presidente del Congreso que se ha elegido el día de hoy no puede permitir que se vean temas en el Pleno y él se entere por televisión y pasen por encima de él en los temas que se ven en la agenda del Pleno. Es insólito cómo la presidenta Camones ha escrito a los medios de comunicación que ella se enteró de su moción de vacancia por la televisión y no estaría viendo RPP y no porque le informó el oficial mayor. Eso es insólito. Entonces, mire, ¿por qué se toman los tiempos necesarios en una moción de interpelación o de censura a un ministro de Estado? Pero para la moción de vacancia de la presidenta, de censura de la vacancia de la presidenta del Congreso, lo vieron minutos después de que fue presentada por mesa de partes. Acá hay 2 cosas. O hay una torpeza o negligencia, o hubo un complot o conspiración. Sea una u otra, el presidente que es elegido el día de hoy no puede permitir que le pasen por encima. El presidente del Congreso es el que dirige el debate. Y si él no está presente, no puede verse un tema en el Pleno si es que él no autorizó. No puede enterarse por televisión. Entonces, es un cargo muy importante. Quizá hoy elijamos al presidente de transición más adelante, así que requiere de una persona muy si me permite profundizar en eso, porque ese es un punto muy importante que se habló cuando fue la elección de la lista que la encabezaba Lady Camones. Pero ahora estamos ante una coyuntura más avanzada porque hay una moción de vacancia en ciernes ya debidamente fundamentada y presentada por el congresista Edward Málaga. ¿Cuáles son las características, ¿no?, que debe tener este presidente del Congreso que se va a elegir hoy? Le pido por favor que me responda tras la pausa porque es momento de escuchar la actualización de los titulares. Regresamos con el constitucionalista Alejandro Rospigliosi.
8:36, continuamos conversando con Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista, a propósito de la elección que se llevará a cabo esta mañana en el Congreso para elegir a el presidente de esta institución. Ha dicho el señor Rospigliosi que tiene que ser alguien que lidere, que sea firme en cuanto a la agenda que pues se tenga en la mesa directiva, pero hay más. Porque si bien en la elección anterior, cuando Lady Camones finalmente resulta siendo presidenta del Congreso, no había una moción de vacancia aún. Ahora ya está ahí, ya está en blanco y negro. En ese sentido, señor Rospigliosi, ¿qué le toca? ¿Qué tarea le toca al que será elegido presidente del Congreso? Mabel, coincido con lo que refieres. Debe ser un presidente que lidere, un presidente con carácter, que no solo sea honesto, sino que también lo parezca. La doctrina de las apariencias es muy importante. Hay que ser honesto, pero hay que parecer que lo eres. Es importante que apenas sea elegido, presente su solicitud de licencia del partido político al que pertenece. Porque el presidente del Congreso se debe a los 130 congresistas, se debe a las 25 regiones, se debe a los 33 millones de peruanos, no al líder de su partido. Eso debe tenerlo muy en claro para no cometer el error de su antecesora. Otro tema importante es saber que recibe un Congreso con una aceptación ciudadana muy baja y que tiene que cuidar mucho las formas para revertir esas cifras tan bajas. Más aún, si como tú refieres viene una tercera moción de vacancia, los tiempos hoy, en septiembre de 2022, no son de los meses pasados. Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y las circunstancias de septiembre de 2022 son diferentes. Un presidente de la República con 6 investigaciones del Ministerio Público, un presidente de la República con el Ministerio Público refiere que lidera una organización criminal. Vamos, son temas, cargos muy fuertes que podrían hacernos pensar que se puede llegar a los 87 votos para la vacancia. Y más aún porque la Constitución establece que los congresistas son libres de pensar y votar como deseen y no pueden ser denunciados y procesados por ello. Es cierto, en tanto y en cuanto su votación sea genuina y legítima, pero si esa votación no es producto de su pensamiento, sino producto de un contubernio o de un acto de corrupción, es allí donde sí son responsables por los votos que emiten. Hay un grupo de parlamentarios denominado Los Niños, en el cual el fiscal de la Nación pidió el impedimento de salir del país. Se aceptó para unos, para otros hay una apelación, pero entonces los que no voten a favor de esa vacancia tienen el riesgo de que el Ministerio Público los investigue del por qué esa negativa. Y no solamente es por votar o no a favor, sino porque hay llamadas telefónicas de ingreso y de salida con funcionarios del gobierno, porque tienen personas o familiares de su entorno que trabajan en el Poder Ejecutivo. Entonces se arma el rompecabezas que puede darnos a entender que esa votación no fue genuina, sino producto de un contubernio. Señor Rospigliosi, por menores cosas, el señor sí. Kenji Fujimori y otros parlamentarios fueron reemplazados por los accesitarios en el Congreso en un proceso fast track de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pero lo que sorprende precisamente es que si estamos en una situación tan grave como lo que dice usted, un presidente encausado en 6 investigaciones fiscales diferentes, ¿cómo es posible que los congresistas que coinciden en la vacancia eventualmente no hayan sido capaces de presentar una candidatura única? Porque ante la división que hay de quienes proponen la vacancia, de los que pretenden acortar el mandato presidencial de una manera u otra de Pedro Castillo, estén dándole posibilidades al campo opuesto para que gane. Esa es la paradoja, que no hay un sentido de la unidad en torno a objetivos prioritarios. Es cierto. Por eso vamos a ver que en la primera vuelta se va a dispersar el voto, con el riesgo de que pueda ganar un candidato que no sea bueno para la democracia, ¿no? Es cierto lo que refieres. Pero por otro lado yo sería un poco optimista. Mire, hasta hace meses atrás era impensable que pudiese presentarse una moción de censura contra el ministro Heiner Alvarado, por ejemplo. Hoy hemos visto que se ha presentado y estoy casi seguro que se va a lograr la censura. Porque muchos parlamentarios que eran oficialistas genuinos o encubiertos están dándose cuenta
que tienen la fiscalización de los medios de comunicación y de los ciudadanos, y que es insostenible defender a un ministro así. Por eso yo creo que poco a poco, gracias a ustedes, los medios de comunicación, que le informan al ciudadano lo que está sucediendo, es que los parlamentarios están dejando de lado sus intereses personales y están tratando de sumarse a fiscalizar y a censurar a los ministros que no cumplen su deber. Y en esa línea, creo que sí podría llegarse a los 87 votos con el transcurrir de las semanas. Muchas gracias, señor Rospigliosi, experto en derecho electoral y experto en el Parlamento, por darnos estas explicaciones y hacer saber bajo qué número mínimo se puede conseguir la elección de un nuevo presidente del Congreso de la República.